Entre las características del inconsciente en su funcionamiento y aparte de otros dinamismos, los elementos contenidos en el inconsciente están sujetos básicamente a un modo de funcionamiento particular, que difiere notablemente del modo de funcionar del consciente y del preconsciente. Estas leyes del inconsciente, conocidas en conjunto con el nombre de proceso primario, son las siguientes. El inconsciente tiene ausencia de cronología. Para el inconsciente no existe el tiempo. Hay una ausencia del concepto de contradicción. Para el inconsciente no hay contradicción. Para el inconsciente todo lenguaje es simbólico. Por eso se dice que el inconsciente todo está en forma de símbolos ahí. Hay una igualdad de valores para la realidad interna y la externa o supremacía de la primera. Y hay un predominio del principio del placer. La ausencia de cronología significa que para el inconsciente no existe distinción alguna entre los hechos del pasado, del presente y del futuro. ¿Ven? Para nosotros, que nos manejamos con la mente consciente, para nosotros es muy importante el pasado, es muy importante el futuro, ¿sí? Y dividimos nuestra experiencia así, en un tiempo cronológico en que yo hace 2 o 3 años atrás era una cosa y que capaz que dentro de un año otra cosa, ¿no? Para nosotros es importantísimo esta distinción a nivel consciente, pero a nivel inconsciente esta distinción no existe. Todos sus contenidos están en un estado de actualidad constante. La carga energética de cualquier acontecimiento antiguo sigue actuando en el inconsciente de un modo invariable con tanta actualidad como si acabara de ocurrir. Por eso, para el inconsciente no distingue si esa emoción o ese sentir ¿no? es de cuando teníamos 5 años o de ahora, ¿no? El inconsciente no lo sabe eso. Por eso cuando nos dicen que tenemos que limpiar el inconsciente, ¿no? Y nos dicen trabajar con el niño, claro, a nosotros nos parece un poco extraño, pero es que en realidad en el inconsciente hay una carga energética que para el inconsciente ese acontecimiento que parece que sucedió, qué sé yo, cuando yo tenía 7 años, sigue actuando igual que como ahora que tengo 50 y pico, ¿no? Para el inconsciente no sabe. Las situaciones que no se han liquidado por completo dentro de la mente continúan así actuando desde el interior en todo momento. Aunque se crean olvidadas ya y desvanecidas por completo. Lo que no se ha liquidado. Situarme en esa situación, pero ahora desde esta postura de que sé lo que soy, o sea, que sé que soy un foco de energía, inteligencia, amor, felicidad, y desde ahí dar la respuesta. Una persona, por ejemplo, puede mostrar toda su vida una actitud hostil o vindicativa por una serie de situaciones desgraciadas vividas en la infancia y que no ha acabado de resolver en su interior. La ausencia del concepto de contradicción, ¿se acuerdan que en el inconsciente hay una ausencia del concepto de contradicción? Cosa que no ocurre a nivel consciente, que nosotros sí vivimos en contradicción. Esto explica mucho de los casos de tendencias contradictorias que muchas personas observan en sí mismas hacia tal persona, situación o conducta. El inconsciente no utiliza el lenguaje verbal en la representación de sus contenidos, sino que se vale del lenguaje más primitivo de los símbolos. Esto se aprecia con mayor claridad en los sueños, en los que en efecto vemos cómo los impulsos y sentimientos vienen representados plásticamente por imágenes adecuadas.
La agresividad de base instintiva adopta la forma de un tigre, un toro u otro animal salvaje que nos amenazan. La hostilidad hacia el prójimo por un atracador o una batalla de guerra. El optimismo ante la vida por un espléndido paisaje o por ir conduciendo un coche de extraordinaria potencia, etc. Para el inconsciente los hechos son reales en la medida que existen en su interior. Miren lo que dice acá, ¿no? Si deseo pegar a alguien, el inconsciente lo registra como si ya estuviera pegándole. Es increíble, ¿no? Pero el inconsciente lo registra así. Yo solo de ya imaginar que le estoy pegando, mi inconsciente registra que eso está pasando de verdad. ¿Entiendes? Yo, a nivel consciente, digo, no está pasando de verdad, porque yo me lo estoy imaginando. Pero para mi inconsciente está pasando de verdad. Por eso todas estas cosas, vieron que dicen de la imaginación, que si yo imagino, ¿no? Como que se me manifiesta y todo esto, yo creo que hay toda una mezcolanza de este asuntillo, ¿no? O sea que el inconsciente, como no es acrónico, no sabe de la cronología y maneja un lenguaje simbólico, para él, si yo imagino que estoy pegándole a alguien, para él es real que le estoy pegando. Si temo que me critiquen, el inconsciente vive ya la crítica como una realidad. Al mínimo miedo que yo sienta e imagine que me van a criticar o que me puede pasar algo terrible, el inconsciente lo vive como que me está pasando de verdad. Porque el inconsciente no sabe que hay otros. Entonces si yo condeno a otro, o critico, o lo que miércoles sea, o digo algo de otro, o pienso nomás solamente lo que sea de otro, mi inconsciente interpreta que lo estoy diciendo de mí. Porque para el inconsciente no hay otros. Y lo vive como una realidad. Como que eso es así. Y si el miedo de ser criticado es muy intenso, esto es si tiene mucha carga energética, aunque reciba del exterior seguridades de que no se producirán estas críticas, aún continuará prevaleciendo en el inconsciente por algún tiempo la presencia de dicha sensación. Así, por ejemplo, una persona que ha deseado perjudicar a otra, pero sin llegar a hacer nada en realidad, se sentirá interiormente culpable si le llega a ocurrir algún percance a dicha persona, aun cuando ella no tenga absolutamente nada que ver en tal percance. Su inconsciente había registrado como real el perjuicio deseado e irracionalmente, inconscientemente, se sentirá responsable de cualquier daño efectivo que aquella persona pueda recibir. Entonces, otra cosa que pasa con el inconsciente es que predomina el principio del placer. Como en el inconsciente no existe ningún tipo de censura moral, la censura moral siempre tiene que ver con la parte consciente, ¿no? Los impulsos tienden a expresarse y a buscar su satisfacción de un modo directo, inmediato, sin preocuparse de los resultados que puedan derivarse de tal o cual acción. Este es el modo natural de actuar del inconsciente. Y por esta razón nadie ha de perturbarse por el hecho de que sienta en su interior impulsos y tendencias muy primitivas e inmorales. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Nosotros, como a un nivel consciente, esto de la censura, la represión, actúa a un nivel tan potente, ¿no? Ay, no, esto no puedo hacer, porque las normas morales son muy potentes para nosotros, porque vivimos en una sociedad. Pero evidentemente esto no quiere decir que se deba ver en ello una justificación para ninguna acción indebida. Si los impulsos del inconsciente tienden por su naturaleza a la satisfacción indiscriminada de sus exigencias, hay por otra parte en el hombre una fuerte exigencia ética procedente de los niveles de su superconsciente y una formación moral concreta adquirida por la mente consciente del mundo cultural que le rodea. Pues si me antoja, me vienen impulsos de querer agarrar una metralleta y matar unos cuantos, ¿vieron? No lo vamos a hacer. Otra característica del inconsciente es que en un momento dado
la energía que estaba asociada inicialmente a una situación concreta, determinada, puede desprenderse de la imagen de dicha situación y proyectarse hacia otra situación que circunstancialmente se esté viviendo en este momento. Elementos estructurales. Los elementos estructurales que existen en el inconsciente son de la máxima importancia para la correcta comprensión de las motivaciones ocultas de la conducta y de las deformaciones caracterológicas que en mayor o menor grado observamos en casi todas las personas. Casi todas, digamos que el 99,9%, ¿no? por ciento de las personas. Y son los siguientes. El eje central, constituido por el centro de todas las experiencias vividas, llamado yo experiencia o experiencia de mí mismo, la representación mental de uno mismo, que se llama yo idea, la imagen deseada de mí mismo, que es el yo ideal o idealizado, y el mecanismo mental automático de control y censura. Esa estructura funciona en la psique. Así se va configurando una imagen bastante precisa de cómo la persona se cree ser. Ese es el gran problema. Yo creo ser así. ¿Bien? La formación de esta imagen de sí mismo se inicia pues en la primera infancia y va evolucionando en el transcurso del tiempo, de acuerdo con la naturaleza de los nuevos elementos que constantemente se le van añadiendo, ¿no? Porque después el niño tiene otras experiencias. Es importante observar que el yo idea, en su mayor parte, está sumergido en el inconsciente, por lo que la persona nunca tiene una idea consciente precisa y completa de cómo está creyendo ser, aunque pueda en todo momento dar razón de uno de los rasgos que cree poseer. Esto es muy importante. Acá está algo para recordar. El yo idea, la mayor parte está sumergido en el inconsciente, pero resulta que acá como estamos todos locos, que ya lo dijimos, entonces yo tengo una idea de mí y digo, no, pero yo soy así, porque yo, y me defino de una manera y yo me la creo que yo soy así. Eso también hay que reconocerlo y observarlo bastante profundo, ¿eh? Lleva bastante tiempo eso. Pero a pesar de estar sumergida en el inconsciente, la representación mental del yo es el punto constante de referencia para determinar casi en su totalidad las reacciones que el sujeto adoptará, como la cosa más natural del mundo en cada situación concreta de la vida. Y es así. Todos reaccionamos de acuerdo a nuestro concepto del yo. Hasta el curso de milagros lo dice. Todo el que viene aquí se forma un concepto de sí mismo. Y eso es importante que lo veamos, que acá cada uno se cree lo que se cree. Y el asunto es que nos creemos cada cosa, que bueno. Por eso lo importante es observar todo esto y darnos cuenta. El yo idealizado es el conjunto de todos los contenidos reprimidos en el inconsciente, que están en todo momento pugnando por salir al exterior, por descargarse, por completar su circuito. Pero la mente consciente lo impide mediante un continuo esfuerzo que con el tiempo se ha convertido en automático e inconsciente, porque estos contenidos no están de acuerdo con la fórmula del yo idea y aparecen como reprobables o perjudiciales. El resultado de esta constante represión del inconsciente es la necesidad de crear una imagen ideal de sí mismo, proyectada hacia el futuro, en la que el yo idea se pueda ver como algo poderoso, grande, perfecto, total. Es una necesidad básica de llegarse a vivir del todo. O sea, el yo ideal sería como esta aspiración que tenemos hacia el todo,
hacia esta plenitud que ahora parece que no experimentamos, que nos experimentamos carentes, traducida o disfrazada de varios deseos que tenemos, ¿no? Asociados a nuestra persona. En la medida en que el presente no puede satisfacerla, surge la necesidad de crear, esta proyección ideal de sí mismo en el futuro. Esta es la razón por la que todos tenemos grandes deseos de conseguir determinadas cosas en el futuro, en un grado más o menos superlativo. Dinero, salud, belleza, poder, admiración de los demás, sabiduría, virtudes, etc. La imagen de sí mismo, consiguiendo estos objetivos, constituye el yo idealizado. La tendencia natural del yo idealizado es la de querer las cualidades en forma absoluta. En efecto, puesto que la razón de ser de esta imagen idealizada es la necesidad de una afirmación total de sí mismo, solamente los valores absolutos aparecen irracionalmente como aptos para esta reafirmación total. Si me siento humillado una y otra vez y observo sin intervenir conscientemente cuál es la reacción que se forma en mí, veré que surge el deseo desenfrenado de llegar a ser todopoderoso. Solo una fórmula total me soluciona en mente totalmente. Ante estas pretensiones de tipo absolutista, que tienden a formarse espontáneamente en el interior, surge la reacción de la mente consciente que, influida por la moral adquirida de la sociedad, obliga a censurar, a recortar, a reducir tales sueños y pretensiones por excesivos y reprobables. El resultado de esta autocrítica o censura es que el yo idealizado adopta entonces una configuración aceptable a la propia conciencia moral y social, dejando que se incorporen al yo idealizado tan solo aquellos rasgos que no ofrecen ninguna dificultad para ser moralmente aceptados. ¿Ven? Uno se limita pues a desear llegar a ser muy bueno, inteligente, ¿no? Llegar a tener el dinero suficiente para vivir con comodidad, pero claro está, sin despilfarros. Llegar a tener mucha influencia, sí, pero para poder ayudar mejor a los demás, ¿no? Como unas justificaciones que nos hacen, para no sentirnos culpables. Nunca hay que olvidar que detrás de la fórmula encantadora y angelical del yo ideal, tal como lo aceptamos conscientemente, existe más o menos encogido y oculto, pero siempre potencialmente vigoroso, el yo idealizado con pretensiones de absoluto. Está ahí. Verdadera caricatura o imagen invertida de nuestra auténtica dimensión espiritual, la que precisamente por serlo trasciende toda actitud egocéntrica y toda fórmula mental. Aparece este mecanismo de control y censura. Es el mecanismo automático que cuida de vigilar y regular la salida de los contenidos del inconsciente, permitiendo o impidiendo su manifestación en el consciente o en el exterior, según estén o no de acuerdo con los patrones del yo idea o del yo idealizado. Este mecanismo es el resultado de todos los gestos de inhibición voluntaria que toda persona ha ido aprendiendo a hacer en el curso de su educación social. La mente se ha ido condicionando a que determinadas cosas, en determinadas situaciones, no deben hacerse. Con el tiempo, este condicionamiento de inhibición ante determinadas situaciones se ha hecho automático e inconsciente. Después, su acción se ha extendido incluso a la propia mente consciente, de modo que impide o trata de impedir tomar conciencia de aquellos contenidos del inconsciente que son altamente desagradables. Los efectos de este mecanismo regulador de nuestra mente podemos constatarlos en múltiples situaciones. Cuando estamos en un ambiente de cierta importancia social, automáticamente seleccionamos nuestras palabras y actitudes de modo muy diferente a cuando estamos con un grupo de amigos y de cuando estamos con nuestra familia. Si aprendemos a estar bien despiertos, podremos constatar repetidamente con qué rapidez nuestro proceso asociativo mental
se detiene o cambia bruscamente de dirección en los momentos en que las ideas tomaban un curso peligroso para la seguridad del yo-idea y para la tranquilidad de nuestra autoestimación. La naturaleza y dinámica de estos elementos estructurales del inconsciente. La conciencia de sí mismo, inherente a su experiencia, no está constituida por ninguna representación mental o idea. ¿Ven? Este yo experiencia es el que no tiene ni idea, no tiene una representación mental de cómo soy. Por eso cuando estoy en la presencia, en el presente, cuando estoy famoso, cuando me hice a un lado, qué sé yo, bueno, vamos a poner cualquier nombre, ¿no? Este yo experiencia no tiene nada de eso. Es una vivencia directa, profunda, inmediata e irreductible de la propia realidad. Así se vivía el niño antes de los 3 años, ¿se acuerdan? Esta autoconciencia es el centro de todas las acciones conscientes que el sujeto ha ejecutado. Por eso cada vez que me vivo yo, cada experiencia la vivo desde ese yo experiencia, entonces crezco, me expreso y recibo y soy. Si no, no pasa nada. Es pues el centro de la conciencia de todas las facultades realmente ejercitadas y desarrolladas. Todas estas acciones constituyen el adiestramiento básico de la conducta, son la realidad del desarrollo de su ser. El eje yo experiencia, conjuntamente con la conciencia de mis actos, responde a mi auténtica realidad, a la verdad de mí mismo, a mi verdadera capacidad actualizada de acción en todos los sentidos, puesto que es exactamente el producto del ejercitamiento y desarrollo de mis facultades. El yo experiencia es un elemento estructural que está sumergido en su mayor parte en los sectores preconsciente e inconsciente y abarca todos aquellos niveles que se han manifestado conscientemente, aunque no haya sido más que una sola vez. Hemos dicho que en la formación del yo-idea interviene el proceso ideativo e imaginativo del sujeto. Veamos cómo ocurre esto. A ver. Cada vez que el niño tiene que inhibir algún impulso por un imperativo exterior, la energía de dicho impulso buscará su salida. Y al no poder expresarse en el mundo real, intentará descargarse a través del mundo imaginativo. Por esta razón el muchacho necesita estar imaginando constantemente hechos estupendos o aventuras en las que naturalmente él es siempre protagonista en tanto que héroe, quizás en algunos casos en tanto que víctima o mártir. Lo mismo ocurre en cada uno de nosotros cuando la imaginación actúa de un modo automático en los momentos de divagación. Este es el motivo por el que al niño les gustan tanto las revistas infantiles, en donde encuentra el superhombre como el héroe. Entonces, esto lo pasamos todos de niño. Y se identifica con él por unos momentos gozando como si fuera él mismo el autor de las hazañas. Por eso los niños en sus juegos descargan mucho contenido, porque pobrecito, si no el niño no podría, ¿no? Idéntico fenómeno observamos en el adulto, cuando necesita ir a ver determinadas películas o leer ciertas novelas que le hacen vivir durante unas horas situaciones de éxito, de poder o de importancia en cualquier otro sentido. El yo-idea es el centro de tales procesos imaginativos. Y por vivir una y otra vez ficticiamente situaciones imaginarias, la imagen de sí mismo se va deformando poco a poco y deja de coincidir con la verdadera realidad del sujeto. Es decir, se descentra del eje de su yo experiencia. Esto es lo que nos pasa a todos. Yo no me vivo yo en mi yo experiencia, sino que yo vivo una idea de mí. Y esto lo tenemos que observar. Y como esta vía de compensación imaginativa resulta más fácil y agradable para el sujeto que la lucha contra los obstáculos de la vida real, acudirá a ella repetidamente hasta que se convertirá en un hábito, en una verdadera necesidad.
De esta manera su yo idea se irá alejando cada vez más de su yo experiencia real, de su verdad, deformándose progresivamente e incapacitando totalmente al sujeto para poderse ver y conocer tal como realmente es. Esto es sumamente importante. Lo grave de esta deformación del yo idea es que es solo parcial. En efecto, si la deformación fuera total, nunca coincidirían las cosas y entonces sería patente que algo anda mal. Pero al ser la deformación solo parcial, el propio sujeto ve únicamente la parte de verdad y no aprecia la parte de error. Acá estamos otra vez con lo de la disociación, ¿no? Y la parte de error que no ve es la que le hace tropezar dolorosamente y de un modo incomprensible para él, con la verdad de la vida, de las personas, de las cosas, de las situaciones y de sí mismo.